Entonces vamos a tratar de continuar. Características de una fuente de alimentación. Mencionamos algunas, como la regulación de voltaje, que podríamos decir que es una característica primaria, que lo que nos interesa es que el voltaje a la salida de una fuente se mantenga constante, aun cuando cambie el voltaje de línea o cambie la corriente de carga. La otra fue la eficiencia, y la última que estábamos comentando era sobre el factor de rizo. O sea, qué tanta fluctuación habría a la salida, este, que sería montada sobre el nivel de CD. Entonces, una vez que ya comentamos sobre estas características, ahora entremos al tema de los bloques que integran una fuente de alimentación. Entonces, reiterando, las fuentes que vamos a comentar son fuentes de alimentación lineales, y los bloques que integran pues es transformador, rectificador, filtro y regulador. Y justamente ahorita lo que estoy mostrando en la pantalla es el transformador. Entonces, permítame un momento. Ya habíamos hecho alguna simulación sobre ese circuito que ustedes ven ahí, y habíamos dado valores a los inductores, pero no estaba escrita la expresión que relacionaba la inductancia, las inductancias en los devanados con los voltajes primario, secundario, con el número de vueltas y con las corrientes en ambos devanados. Entonces, aquí lo que nos interesaría en este momento es ver la relación que existe entre los voltajes primario y secundario y las inductancias de ambos devanados. Y aquí está justamente la expresión, donde sería BP es el voltaje en el primario entre el voltaje en el secundario, igual a la raíz cuadrantancia en el primario entre la inductancia en el secundario. Entonces, si ustedes utilizan, si en esta expresión sustituimos los valores que ahí ya tenemos, lo voy a escribir aquí a la derecha.
Entonces ahorita la relación que nos interesa es esta. Ahorita voy a escribir, ahorita debe aparecer ahí en su pantalla. Entonces, de la expresión que ahí tenemos en la parte de abajo, si despejamos el voltaje BS, pues sería BP sobre la raíz de LP sobre LS. Y con los valores que ahí tenemos, si tuviéramos BP, el voltaje pico sería 100, y aquí sería la raíz de LP, que es el demandado primario, serían 1000 sobre el 10. Entonces, allí, ¿qué es lo que esperamos? Pues la raíz de, bueno, 1000 sobre 10 son 100, raíz 10, que divide a 100, el resultado sería 10. Entonces, el voltaje que esperaríamos aquí serían 10 volts pico. ¿Sí? Porque estamos aplicando en la entrada una señal sinusoidal con un nivel de CD de 0 volts, 100 volts pico y 60 Hz. Entonces, eso ahorita debe aparecer ahí en su pantalla. Bien, ya está ahí. Y ahora lo que tenemos que hacer es verificar si esto efectivamente se cumple. Entonces, lo que aquí quedaría sería correr la simulación para ver si efectivamente esto se da, ¿no? Aquí vamos a ver este voltaje, ahí está. Y vamos a ver el voltaje en el secundario, ahí está. Entonces, para ver los dos voltajes en dos ventanas, me voy a Plot Settings y donde dice Add Plot Pen, ahí lo hago, ¿no? Para poder ver en la parte de arriba el voltaje que está aquí, en, la, en el primario y en el secundario. Porque si uno es muy pequeño contra el otro, entonces al ponerlos en la misma gráfica se va a ver demasiado pequeño. Pero así como está, pues ya podemos observar. Y pues puedo hacer aquí un zoom. Entonces ustedes ven en el voltaje de entrada va desde menos 100 volts hasta 100 volts. ¿Sí? Y en el voltaje de salida, que es en el secundario, pues esto es desde menos 10 hasta más 10. Si ustedes observan, mientras la señal de entrada va hacia arriba, la señal de salida en el secundario va hacia abajo. Y esto es porque aquí en nuestro circuito, la forma en que estoy colocando los devanados, vean, aquí hay un punto en la parte inferior, en L1, y en L2
está en la parte superior. Entonces, aquí el otro aspecto que estábamos y que también lo llegamos a comentar, para armar este transformador, pues hay que ir integrando los núcleos, perdón, los devanados. Entonces aquí requiero de 2 devanados y entonces primero agregué L1. Sí, aquí por ejemplo. Aquí está. Esto lo puedo girar. Lo puedo poner aquí. Y paso de este lado los valores. Entonces, esto podría ser así. Y si corro la simulación, pues ahora cuando la señal de entrada va hacia arriba, la salida también irá hacia arriba. ¿Qué otro aspecto habíamos comentado? Esta directiva que está en la parte de arriba donde estoy relacionando L1 y L2 y hay un acoplamiento entre ambos. Esta constante K se le llama coeficiente de acoplamiento y puede estar entre los valores 0 y 1. El caso ideal es 1, cuando no hay acoplamiento, ese valor de K es 0. Y en casos prácticos, pues ese valor está arriba de 0.9. Bueno, nosotros aquí estamos utilizando el valor de 1. Y si quisiéramos modificar el voltaje de salida con el mismo voltaje de entrada, pues entonces acá tendríamos el voltaje en la salida. En ese caso, si aquí tengo 100 volts, pero quiero que el voltaje a la entrada sea 120 volts, entonces acuérdense que hay una relación entre el voltaje pico y el voltaje RMS, y que para una señal sinusoidal el factor es raíz de 2. Entonces, 120 por raíz de 2 me da aproximadamente 170. Entonces, si aquí coloco el valor de... bueno, ¿qué hago? Aquí donde está la directiva de la fuente, doy clic con botón derecho para editar el valor, pero también lo puedo hacer desde acá. Si apunto a la fuente, botón derecho, y ahí en lugar de ponerle 100, le pongo 170. Y si allí corro la simulación, entonces vean cómo aquí la señal están en fase, ¿no? Va hacia arriba la entrada y va hacia arriba la salida. Si colocamos los cursores en BP, el cursor 1 está aquí abajo y el cursor 2. Entonces debo tener allí aproximadamente 340 volts, que es pico a pico.
Entonces, si lo pongo por aquí, aquí se puede ver, ¿no? 339.37 y eso es porque no estoy colocando justamente en el valor pico, pero deberían ser 340 volts. Y si ahora coloco los cursores aquí abajo, ahí tengo un valor de aproximadamente 30 y 34, ¿no? Y esto, como los valores de las inductancias no las modifique, solamente cambié el voltaje de entrada, pues sigue aplicando esto, ¿no? 170 entre 10 da 17 volts pico. Por 2 da 34, entonces por eso es que da 33.93. Sí, muy cerca de 94. Tal vez aquí si me muevo un poquito, ahí está, 33.99. Treinta y tres punto noventa y 33.99. Bien, entonces ese sería bueno, si me regreso a esta parte, eh, ¿qué más podemos comentar al respecto? Bueno, creo que en la primera semana lo que hicimos fue cómo crear un transformador. Si quisiéramos crear ahora un transformador con derivación central, pues tendríamos que este, agregar un devanado más y lo que haríamos aquí sería, voy a copiar esta parte, así como está, lo voy a copiar y me voy a ir a esta y aquí lo coloco. Entonces, copié de un esquemático y lo pego en un circuito, en un esquemático en blanco y pues ya aquí edito. Entonces, lo que voy a hacer aquí es cerrar esta. Voy a copiar y pegar. Entonces aquí voy a colocar esta, así.
Y ahora lo que voy a colocar a tierra es el centro. Entonces, voy a quitar esta unión y voy a mover la tierra. Entonces, yo puedo poner así y ahí está. Estoy dejando el valor igual de 10 milihenries y ahora lo que podría hacer es colocar esto ahí. Bien, había comentado que en ese simulador se sugiere que haya una conexión entre el primario y eso es nada más para propósitos de simulación, colocar esta resistencia de 1 megón. Pero luego también depende del circuito que esté simulando. Hay veces que no hay repercusión y aunque no esté esta resistencia, la simulación corre y los resultados son los que habíamos planteado, ¿no? Los que se esperaban. Pero en algunos casos, pues no es así. Entonces, aquí yo lo estoy agregando para asegurar. ¿Qué voltajes? Aquí, bueno, esto que está aquí, voy a borrarlo. Y ahora ya tendremos nuestro transformador con derivación central, pero habría que agregar en la directiva que tenemos aquí en la parte de arriba, ahí doy botón derecho, y como ya tengo 3 inductancias, L1, L2 y L3, yo tengo que poner aquí, agregar L3, ya está ahí el valor. Allí lo pongo. Entonces, vamos a ver qué sucede en ambos devanados. Yo tengo aquí, ahí sería BS1, y en la parte de abajo yo puedo colocar BS2 y lo pongo aquí. Nada más para moverlo. Ahí. Ahí encerré ese BS1 y de una forma irregular. Bueno, ahí lo dejo el trazo. Y ahora lo que tenemos que verificar es si efectivamente hay voltaje en la parte superior y en la parte inferior a la salida, ¿no? En el devanado secundario. La relación sigue siendo la misma. Entonces, vamos a verificar si esto resulta así. Entonces, aquí.
Nos queda menos de un minuto, entonces, bueno, si se cierra, pues ya regresamos. Entonces, aquí vemos aquí vemos, ahí está ese voltaje, y aquí hacemos aquí el zoom y vemos esto. Ahí están las tres. Vean cómo en un punto, bueno, en una salida en azul va hacia arriba, cuando la entrada también, pero en la otra va hacia abajo, ¿sí? Pero eso es por las referencias que estamos colocando en el. Ya, prácticamente estamos todos. Entonces mencionábamos el voltaje que aparecía en los devanados primario y secundario. Y aquí lo hacemos lo mismo en plot settings. Agrego otra ventana y paso el voltaje de entrada a la parte de arriba. Para poder ver en la parte de abajo, respecto a tierra, el voltaje del centro hacia un extremo, sería el superior, y en otro del centro hacia abajo. Entonces, si sumara esos voltajes, yo puedo colocar acá, a ver, vamos a ver. Bueno, marco la ventana de arriba, aquí, es la ventana activa, y aquí agrego un trazo. Ahí está, Add Trace, y yo puedo seleccionar BS1 y abajo le pongo más y agrego BS2 allí.
Entonces, ok. Y vean, eh, la suma es cero porque mientras una señal va hacia arriba, la otra va hacia abajo. Entonces, en todo momento la suma da cero. Pero si ahora aquí agrego y pongo BS1, pongo menos y luego pongo BS2, entonces ya aparece esta señal y entre extremos debería aparecer 34 volts pico. Entonces aquí coloco los cursores y si lo pongo en la parte de abajo, y luego en la parte de arriba. Entonces 34 y 34 da 68 volts aproximadamente. Y aquí da 67.8. Entonces, esta es la forma en la que podemos construir un transformador con deviación central en el devanado secundario. ¿Sí? Y con la relación que tenemos en la parte de abajo, podemos modificar las inductancias de acuerdo a esta expresión para poder tener el voltaje deseado en la salida, ¿no? Que en este caso sería el secundario. Entonces, hasta aquí, ¿tienen algún comentario? ¿Alguna pregunta? Este, eh, ¿Cómo generamos el esquemático? ¿Algo que ustedes quieran mencionar, jóvenes? Por favor. Yo tengo una duda, profe. La resistencia R2, ¿qué valor tiene? ¿Es un mega? Sí, aquí es un mega. Aquí en este simulador, si yo solamente pongo un M, esto es equivalente a un mili. Entonces, para expresar los megas, deben ser en meg, ¿sí? Este, Fíjense, voy a quitar esta resistencia. Y voy a correr la simulación para ver qué efecto podría haber. Entonces, voy a quitar este trazo. Y justamente lo que queremos ver es BP, pero vean cómo BP es 0 volts. Es más, voy a quitar este. Y el voltaje en el primario es 0. Entonces, ¿por qué está ocurriendo esto? Porque ya no tengo conexión entre el primario y el secundario y vean, contra tierra. Entonces, lo que teníamos acá, que eran 170 volts pico o 340 volts pico a pico, aquí en la simulación, pues aparece 0. Entonces, vean ese trazo, ¿sí? Ahí está. Si aquí yo regreso la resistencia, ya la coloqué.
Vean, el voltaje en el primario es cero, sin resistencia. Ahora que ya está la resistencia, corro la simulación y ahora ya aparece el voltaje en el primario. Entonces vean por qué es esa resistencia que une entre R2, entre el devanado primario y el devanado secundario. ¿Sí? Porque ya a la hora de la simulación no aparecería el voltaje en el primario. Si lo que nos interesa es nada más ver en lo que ocurre en el secundario, pues podríamos quitar esa resistencia, pero es conveniente dejar la resistencia. ¿Sí? Y esto fue porque, ¿quién fue? Sosa preguntó Sí, el profe. valor de esta resistencia. ¿Sí? Entonces, si está contestada su pregunta, Sosa. Sí, profe, gracias. Yo Sí. tengo otra duda, A ver, pero es acerca de la tarea. Para la tarea, ¿la tiene que subir todo el equipo o nomás una persona del equipo en Teams? este, está muy bien ahí su pregunta y qué bueno para aclarar. Este, si esto fuera de manera presencial, bueno, ustedes allí me entregarían este, su, su trabajo, ¿no? Ahí en escrito, su impreso, y pues ahí vendrían los nombres de los integrantes del equipo, pero si alguien le tocó, ¿no? Dentro del equipo, integrar la información y subir la tarea, yo aquí sugeriría que aun cuando fuera la misma tarea, la subieran todos los integrantes del equipo. O sea, si son dos, pues que los dos lo suban. Si son tres, pues los tres. Con la intención de que en cualquier momento alguna aclaración que tuviéramos que hacer, pues ahí estuvieran las evidencias. O que alguien, quisiera ver, ¿no? O sea, vas a un supuesto, ¿no? De que, quisiera ver el trabajo que estamos haciendo, bueno, pues ahí se puede demostrar. Esa es mi sugerencia, que aún haciendo la tarea en equipo, cada quien suba el mismo archivo eh, en Teams, para que pues no hubiera lugar a alguna creación de, bueno, ¿por qué aquí no entregó nadie, no se ve nada registrado y por qué tiene una calificación aprobatoria, ¿no? Entonces, por eso es que yo sugiero, pero en principio no debería pasar nada si solamente lo sube uno de ustedes. Ok, profe, gracias. Sí, bien. No sé si hay algún otro comentario. Sí. Sí, si ustedes, lo hicieron en la libreta, allí ustedes al escanearlo, pues puede ser en el formato, PDF, puede ser, de una imagen, ¿no? Y también, pues, lo han subido así en Word, el archivo en Word, lo suben. Y cualquiera de esos tres, cuando estamos en Teams, a la hora de abrir el archivo, no hay ningún problema con esos tres formatos, ¿no? Así que, cualquiera de esos formatos puede ser. Sí, muy bien, Rodrigo. ¿Alguien más que quiera comentar?
Bueno, yo entré directamente al tema del transformador, ya dejé el, el tema de las características y lo último que estábamos comentando era sobre la señal, sobre una señal, separarla en dos partes, en la parte de CD y en la componente de CA. Y estábamos haciendo una relación entre el valor RMS de la señal completa, el valor RMS de la componente de CA y el voltaje de CD. Entonces hicimos por ahí el ejercicio, regresándome, ¿no? A lo que comentamos el viernes, no sé si quedó algo pendiente, porque lo que sigue es asociarle el diodo al transformador para ver cómo es que pasamos de CA a CD. Utilizaríamos, en este caso, este circuito y aquí agregaría la etapa del rectificador, que lo más sencillo es agregando un diodo. Pero antes de hacer eso, quisiera saber si hay alguna pregunta o algo que haya quedado por ahí pendiente sobre lo que estábamos hablando del factor de rizo, para tratar de detallar o ver qué es lo que falta. Y si no, pues aquí sobre este circuito podemos pues agregar el rectificador. Entonces aquí lo que yo puedo hacer es agregar un nuevo esquemático y de lo que tengo aquí, copiarlo y simplemente voy a copiar. Bueno, pues copio todo y me voy a Draft 3 y aquí lo pego. Entonces aquí tengo el mismo circuito. Voy a cerrar aquí esta ventana y lo que puedo hacer es agregar este diodo. Este diodo, control R. Voy a dejar el cátodo hacia la derecha. Lo coloco allí. Entonces, ya tengo ahí el diodo. Voy a separar un poquito esto. Y ahí le pongo la etiqueta salida y lo pongo aquí. ¿Sí? Ahora, ya agregué aquí el diodo porque aquí aparece, ¿no?, el simbolito del diodo. Pero si quiero agregar un diodo comercial, pues ahí el 1 de 914, este es más un diodo usado en circuitos digitales por los tiempos que tienen, ¿no?, para pasar de un nivel a otro. Entonces, el tiempo de recuperación aquí es muy pequeño, pero podemos buscar algún otro y podemos buscar uno que apareciera aquí como rectificador. Entonces, aquí no vamos a encontrar el diodo 1N4001. Entonces, por ejemplo, aquí está un rectificador donde dice corriente promedio, punto 2, punto 7, puede ser alguno de ellos. Busquemos uno de 1 amper, pudiera ser mire.
Y ahí está este diodo, ¿no? Uno SR154-400. Vamos a ver aquí qué sucede con la simulación. Una vez que ya vimos que el transformador con los valores que se asignaron en los inductores L1 y L2, tenemos el voltaje en el secundario que requerimos. Entonces, en la simulación, lo que se haría sería sustituir el transformador por una fuente. Entonces, yo puedo eliminar el transformador y conectar del lado izquierdo del diodo, pues, una fuente que me represente el voltaje en el secundario. Si nosotros aquí ya habíamos dicho que bueno, esto era para la derivación, el transformador con derivación central. Pero si tenemos y aquí fueron 17 volts, entonces yo puedo crear una fuente donde ya no esté el transformador y la fuente, en lugar de aplicar 170 volts, aquí aplicaría 17 volts. Entonces vamos a ver aquí la simulación. ¿Cómo es? Vemos el voltaje en el devanado secundario y luego después del diodo. ¿Qué es lo que esperamos? Pues que cuando tenemos el semiciclo positivo y el semiciclo positivo sería cuando la parte superior fuera positiva y en la parte inferior fuera negativa. Entonces, cuando eso ocurre, el diodo queda polarizado así. Y cuando el ánodo es positivo respecto al cátodo, el diodo conduce, ¿no? Entonces, idealmente es como un corto. Y el voltaje a la salida sería justamente el voltaje que hay en el devanado secundario. Si el voltaje va desde cero y va subiendo, pues entonces a la salida va así. Si el voltaje cae, pues llega a cero y aquí llega a cero. Pero cuando pasamos al semiciclo negativo, esto es así, lo estoy dibujando ahí en azul. Entonces, ahora el ánodo en el diodo es negativo y sería positivo del lado del cátodo. Y cuando eso ocurre, el diodo se polariza inversamente y ya no conduce. Porque, bueno, el diodo está polarizado inversamente y si no se llega al voltaje de ruptura, pues la corriente que podría llegar a circular por el diodo sería una corriente muy pequeña, que es una corriente de fuga, es una corriente indeseable y que a la temperatura ambiente esa corriente es del orden de microamperes o menos y entonces sería despreciable. ¿Sí? Por eso es que decimos, bueno, pues la corriente es cero. Si la temperatura llegara a cambiar, esa corriente ya no es cero, ¿no? La corriente de fuga se incrementa con la temperatura. A la temperatura ambiente podríamos despreciar esa corriente, pero ya a temperaturas altas sí hay que tener presente esa corriente de fuga, porque ya no es cercana a cero, ya puede ser de un valor considerable y que pueda afectar la operación del circuito o los resultados sería diferente al esperado. Entonces,
teniendo esta forma de onda aquí, pues lo que tendríamos sería 0. Entonces ya tendríamos, cuando viene el otro semiciclo, y que esto va hacia arriba, entonces vuelve a aparecer ese semiciclo en la salida, ¿no? En R1. Y tendríamos un recorte en el semiciclo negativo. Sería 0 en la salida. Entonces vamos a ver si eso se cumple aquí en la simulación, ya que agregamos el diodo, y vamos a ver si no hay alguna distorsión en la forma de onda. Entonces voy a correr aquí la simulación. Y lo que me interesa es ver ahorita el voltaje aquí y en la salida. Entonces aquí le doy clic y aquí está. Entonces, bueno, aquí se puede ver. Ahí está. Entonces, vean, el trazo en verde es el voltaje en el secundario, antes del diodo. Y el trazo en azul es la salida y es en la resistencia de carga o del lado derecho del diodo. Vean cómo el trazo en azul, que es la salida, va desde 0 hasta un valor máximo, baja, llega a 0, se mantiene ahí el semiciclo, el tiempo que dura el semiciclo negativo, y vuelve a subir. Pero también algo que hay que destacar aquí es el por qué el voltaje en la salida no llega al mismo punto que está el trazo en verde. Para eso voy a hacer aquí, aquí lo voy a hacer así, para que ustedes vean cómo este trazo en verde, aquí, ahí tenemos un valor pico. Pero en el trazo en azul, que es el voltaje después del diodo, vean cómo aquí hay una diferencia, ¿no? Entre ambos. Y es que esta diferencia es el, el voltaje que hay, la caída que hay en el diodo. Si el diodo fuera ideal, no habría caída entre sus extremos, ¿no? Simplemente el diodo conduce e idealmente es como un interruptor cerrado, no hay resistencia en, en ese componente y no habría caída de voltaje, ¿no? Si la resistencia es 0. Pero en el caso de un diodo, y esto seguramente lo comentaron en el curso de dispositivos, el voltaje o la caída típica en un diodo de silicio es de 0.7, pero ese es el valor que normalmente utilizamos. Pero ese valor puede ser 0.60 y tantos, o puede ser 0.8, o puede ser 0.9, puede ser hasta 1 volt. ¿De qué depende eso? Pues depende de la caída de la corriente que esté circulando a través del diodo. Entonces, si ustedes recuerdan, lo voy a dibujar aquí en la parte de abajo. Entonces, voy a verificar ahí la... Así.
Entonces ahí tengo la curva del diodo. Aquí sería corriente de ánodo. Y aquí en el eje horizontal sería el voltaje entre ánodo y cátodo. En esta región, pues es más positivo el ánodo que el cátodo. El diodo está polarizado directamente y tendría esta curva. Entonces, cuando uno dice el voltaje entre ánodo y cátodo es de 0.7, pues sí, habría que especificar a qué corriente es ese voltaje de 0.7. Entonces, para que haya 0.7 volts entre los extremos del diodo, debe estar circulando una corriente. Así que eso yo lo puedo especificar, por ejemplo, aquí. Entonces yo puedo poner aquí. Ahorita aparece este trazo en su pantalla, lo estoy haciendo en azul, y yo puedo decir, bueno, a una corriente de 100 mil amperes, vamos a ponerle 0.1 amper, puedo tener 0.7 volts. Pero ¿qué pasa cuando la corriente fuera superior? Y entonces, ¿qué voltaje tendríamos entre los extremos del diodo? Eso depende, pues, de la corriente que circula a través del diodo. Así que entre más corriente circule por el diodo, más caída va entre sus extremos, y lo que ocurriría aquí es que esta diferencia entre el punto máximo en el trazo en verde y en azul sería más grande. Entonces, yo puedo colocar los dos cursores. Bueno, en BS puedo colocar el cursor 1 y en el voltaje de salida puedo colocar el cursor 2, o sea, punto A, B de salida, botón derecho, y entonces selecciono el cursor 2. Este cursor lo voy a desplazar y ya está en la parte superior. Y el cursor 2 lo voy a desplazar y lo voy a poner pues en el mismo tiempo. Aquí voy a mover esta. Y entonces vean cómo el tiempo es prácticamente en el mismo. Sí, es el mismo, ¿no? Ahí se puede ver, 403 milisegundos. Pero vean cómo el voltaje en uno es 16.95 y el otro es 16.23. Y la diferencia es de 724 milivolts, que serían 0.7 volts. ¿Sí? Así que en el diodo la caída sería de 724 milivolts en esta simulación. La resistencia es de 1K, pero si la resistencia la modifico y en lugar de ponerle 1K le pongo 100 ohms, voy a poner 100. Circularía más corriente por la resistencia y por el diodo. Y por lo tanto, habría más caída en el diodo. Entonces tengan presente aquí los 724 milivolts o punto 724, y ahorita que corremos la simulación, este valor se debe incrementar. ¿Por qué está el signo negativo? Pues porque puse el cursor 1 en el valor mayor y el cursor 2 en el valor menor. Pero si invierto los cursores, el resultado sería positivo.
Entonces, ya hice la modificación en la resistencia R1 y si corro la simulación, lo voy a hacer así. Aquí es donde me interesa. Y me voy a poner aquí con este cursor. Ay, y el otro. No sé dónde ande el. Creo que está por acá. Ahí está. Los voy a poner que coincidan en el tiempo. Ahí creo que es. Y ahora vean que sigue habiendo 16.94, pero ahora hay 16.11. Y la diferencia entre ambos me da. Antes era 724 milivolts. Aquí son ahora 828. ¿Sí? Esto quiere decir que allí en la gráfica, que está la que dibujé hace rato, si se incrementa el valor de. Si se incrementa la corriente, al disminuir la resistencia en el secundario o en el como carga, entonces tendríamos por aquí un nuevo valor, ¿no? Y estaríamos por aquí. Entonces, se incrementa la corriente y se incrementa la caída de voltaje entre los extremos. Entonces, esto es lo que está ocurriendo aquí con el diodo rectificador. ¿Qué más en este momento podríamos decir al respecto? No estamos mencionando qué pasa en el semiciclo negativo y qué ocurriría con el diodo si tuviera un voltaje de ruptura. Aquí tengo acá, sí, hacia acá, el comportamiento sería así. Pero llegaría un momento en el que si el voltaje en sentido inverso es muy grande, entonces hay una ruptura en el sentido inverso y el diodo conduciría. Pero en este caso, el voltaje de ruptura del diodo es mucho mayor y entonces, aun cuando tuviéramos los 17 volts pico, el punto estaría por aquí. Entonces, al moverse desde 0 hacia menos 17, estaríamos aquí, aquí o aquí. Pero el diodo se mantendría como un circuito abierto. Pero si el voltaje fuera muy grande en el secundario, pudiéramos irnos más hacia la izquierda y correríamos el riesgo de alcanzar el voltaje de ruptura del diodo ruptura en sentido inverso. Y entonces el diodo sí conduciría. Y si no se limita la corriente ahí, el diodo se puede dañar. ¿Sí? Entonces, normalmente una de las características que es el voltaje de ruptura en sentido inverso es un parámetro importante para seleccionar un diodo que va a operar como rectificador de voltaje. Así que ese voltaje de ruptura en sentido inverso tiene que ser mayor al voltaje pico que se esté trabajando en el secundario. En este caso, por la nomenclatura del diodo, aquí dice 400 y el voltaje de ruptura del diodo sería de 400 volts. Y eso lo podríamos ver aquí. Si apunto, y ahí dice aquí, voltaje de ruptura, el que estamos usando dice 500 volts. Entonces, ese voltaje de ruptura,
ahí en la gráfica del diodo sería de 500 volts, ¿sí? Y bueno, aquí está este es el modelo del diodo, eso que está ahí en azul. Esto yo lo puedo poner control C, cerrar esto, irme aquí a la directiva, seleccionar, poner botón derecho. No era ahí. Era, perdón, no P. Ahí le pongo control B, pongo OK y el modelo de diodo ya lo tengo aquí en el esquemático y yo puedo modificar las características del modelo para ver cuál es el efecto. Jóvenes, esto se termina en unos segundos. Les agradezco su tiempo, su asistencia y continuamos el miércoles. Cualquier pregunta estaré atento ahí en Teams. Que tengan buen inicio de semana, jóvenes. Gracias por estar aquí. Continuamos el miércoles.